El PSOE de Villarrobledo también iniciaba campaña con la pegada de carteles simbólica en su sede, señalando el secretario de organización de los socialistas locales, José Luis Ruiz, que se trata de una campaña muy importante en la que España se juega, dice, seguir avanzando en derechos, seguir construyendo el estado del bienestar o tirar por la borda los avances sociales conseguidos por Pedro Sánchez en los últimos años. Afirma que desde el Partido Socialista afrontan esta campaña con mucha fuerza, avalados por datos que reflejan, dice, la buena gestión realizada, luchando junto a la gente por el progreso y la paz social. Por contra, afirma que enfrente se encuentra el Partido Popular, con los que dice que son sus socios de Vox, instalados en el discurso del odio, la crispación y los bulos, vendiendo sin reparo, según Ruiz, un pacto antes de celebrarse las elecciones, aunque suponga justificar la violencia de género, la homofobia, las restricciones a la libertad de expresión, a las políticas de igualdad o renunciar a los objetivos de la Agenda 2030. Tenemos a una derecha, a un Partido Popular y a su socio de ultraderecha de Vox que venden el discurso del odio, que venden el discurso de la crispación, de los bulos, y que además hemos visto cómo Feijóo y Abascal no tienen ningún reparo ni ningún pudor en vender un pacto antes de que se celebren las elecciones, un pacto que venden a cualquier precio, aunque ello suponga justificar la violencia de género, aunque suponga justificar la homofobia, aunque suponga justificar las restricciones de la libertad de expresión o renunciar a los objetivos de la Agenda 2030 y de las políticas de igualdad. Añade el secretario de Organización que Feijóo se presenta sin programa ni medidas políticas, con la única propuesta de derogar el sanchismo, lo que para los socialistas supone derogar la subida del SMI, de las pensiones o la ley de vivienda, el bono transporte o la subida del ingreso mínimo vital. Quieren derogar esa subida del salario mínimo interprofesional de 600 euros a 1.080 euros. Quieren derogar esa subida de las pensiones de un 8,5% más, que implica que nuestros pensionistas cobran 1.500 euros más al año. Quieren derogar esa ley de la vivienda, la primera ley de vivienda de la democracia española, que supone el quinto pilar del estado de bienestar social. Quieren derogar ese bono transporte del que se benefician miles de viajeros diariamente que viajan gratuitamente o al 50% en algunos tramos, o también quieren derogar ese mínimo ingreso vital que ha crecido un 15%. Derogar también, dice, la bajada de impuestos en la luz o el agua o la rebaja del IVA en artículos de primera necesidad, sin olvidar cómo los ERTE salvaron millones de empleos en plena pandemia. Insiste en que los datos económicos del país no se pueden negar, a pesar, dice, de que el Partido Popular y Vox lo quieran hacer. Los datos económicos están ahí. El crecimiento económico de España está ahí, por mucho que lo nieguen. Vemos cómo España ha obtenido un crecimiento económico de un 4% más. Vemos cómo el salario mínimo interprofesional representa el 60% del salario del país. Vemos también cómo acabamos de registrar la tasa de paro más baja de la historia. Y vemos también cómo hemos sido el primer país de la Unión Europea que estamos por debajo de la inflación de un 2%. Todas estas medidas son datos económicos que, por mucho que lo nieguen, están ahí. Por todo ello, apunta que es importante votar al 23J, al Partido Socialista, como partido que defiende lo que importa para avanzar en derechos, y por ello pide el voto para el PSOE y para Pedro Sánchez para mirar hacia el futuro y a una España progresista. Que votéis y que confiéis en nuestro gobierno, en nuestro presidente, en Pedro Sánchez, y que llenéis las urnas de votos socialistas. Vamos a mirar hacia el futuro y construir una España mejor y una España progresista.